Podemos empezar. Muy buenas tardes. Hoy jueves 5 de noviembre de 2020 estamos iniciando nuestra sesión del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Estamos viendo autores y textos de la denominada generación libertadora, que fue la primera que insurgió a inicios del siglo XIX precisamente, ¿no? Que apareció en el horizonte en forma casi paralela a la independencia americana. Por eso es que se le llamó de esa manera, ¿no? Generación libertadora. Creo que es una forma de honrar la presencia que tuvieron estos poetas en una época en que recién nosotros dejábamos de ser virreinato e íbamos en camino a ser países, ¿no? Con ciudadanos plenos en sus derechos y en sus deberes, y que no hemos dejado de continuar con esa tarea. Aún no somos, lamentablemente, países autónomos, independientes, democráticos, con interés por el arte y la literatura. Por eso hay que comprender a estos escritores de la generación libertadora, porque fueron verdaderos pioneros en este propósito de hacer que la literatura tuviera un lugar en este panorama tan grande, tan vasto, geográficamente hablando, ¿no? Porque nuestros países en estos siglos del virreinato, precisamente por el régimen muy cruel y drástico que tuvieron los poderosos virreyes españoles, estos países no pudieron progresar mucho, ¿no? Entonces, al hablar de la generación del libertadora, estamos hablando pues de verdaderos pioneros, de hombres que atendieron sus necesidades propias como individuos, como miembros de la familia, y al mismo tiempo asumieron la tarea de difundir, primero de crear, luego de difundir estos textos, estos pocos textos que nos han quedado, ¿no? Y que representan la contribución inicial de los escritores hispanoamericanos a la literatura del siglo XIX, que es la que nos convoca a estas reuniones que tenemos 2 veces a la semana. No sé si ya están presentes algunos de ellos. En algunos momentos más pasaremos la lista, pero precisamente por ello estábamos aprovechando para contextualizar, ¿no? Los límites del curso, ¿no? Que están dados por los 100 años que corresponden al siglo XIX, como es obvio y evidente. Pero como también en los siglos anteriores hubo literatura y en los siglos posteriores también, debemos precisar en estas clases iniciales, ¿no? Que durante el siglo XIX podemos señalar que hubo entre 3 y 4 periodos literarios más o menos diferenciados, ¿no? En este siglo XIX, que como hemos dicho, y lo repetiremos porque es un dato que está ahí presente y tiene repercusión incluso hasta la actualidad, en ese siglo XIX renunciamos, mejor dicho, bueno, efectivamente renunciamos a nuestra condición de países, de virreinatos, perdón, o de capitanías, renunciamos a la condición de súbditos de los reyes españoles y asumimos de forma un tanto aventurada y aventurera, asumimos la tarea de constituirnos en países democráticos, en países modernos, ¿no? En países donde el poder no dependía de una persona, sino
dependía de los poderes establecidos en las respectivas constituciones. Entonces estamos hablando de países que están en sus primeros años de configuración, incluso las fronteras no están muy bien definidas, por eso es que en esos primeros años del siglo XIX no está clara a un 100% la delimitación de los países de esta parte del continente, de la parte sur y de la parte central del continente americano, ¿no? Pero sin duda ya se puede constatar la existencia de países importantes, como México, por ejemplo, ¿no? México, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, la propia América Central, ¿no? Todos estos son ya países con fronteras más o menos delimitadas, ¿no? Lo que no impide que continúe la relación con España. Claro, ya es una relación de otro tipo, y ya no es la relación de estos virreinatos con la metrópoli, ¿no? Como se solía decir, y ya no es la relación entre los españoles de ultramar, como se nos decía en aquellos siglos, sino ya es la relación de los hispanoamericanos con España, que sigue siendo una monarquía, pero al terminar el siglo XIX, en 1898, España perdió su última colonia, que fue Cuba, y ya en esa oportunidad intervino los Estados Unidos apoyando a la independencia cubana, ¿no? Pero en el desarrollo del curso estamos en los inicios del siglo XIX, estamos en el contexto de la generación libertadora, ¿no? Y para que ustedes tengan conocimiento, porque todos estos materiales que voy a leer, que voy a comentar, están en el aula virtual, para que tengan ustedes un recuerdo, porque ya lo hemos mencionado, esta generación libertadora, que actúa literariamente entre principios de las dos primeras décadas del siglo XIX, y coincide, diríamos, con los años, con los sucesos de la independencia americana. Esta primera generación, llamada generación libertadora, está constituida por unos pocos escritores, pocos porque la actividad literaria no tenía la importancia que quizá tenga ahora, no había las condiciones necesarias para la edición de libros, y por tanto estos escritores que estamos estudiando en estas semanas iniciales del curso, estos escritores tenían que publicar sus textos literarios con su propio peculio, con su propio dinero, o recurrían también a la edición de revistas o de periódicos, porque en ellos, en las revistas y en los periódicos, podían con una cierta facilidad dar a conocer lo que ellos consideran importante como su contribución para la consolidación de una literatura hispanoamericana que fuera diferente a la literatura española, aunque ambas estuvieran escritas en el mismo idioma, en el idioma español, que es uno de los grandes idiomas en Occidente. Es un idioma que se habla en ambos lados del océano, se habla en el Atlántico, ¿no? Allí en toda España, y se habla también en el Atlántico por el lado de Argentina, Uruguay, y se habla del lado del Pacífico, donde están presentes Chile, Perú y Colombia, ¿no? Y bueno, también Ecuador, que también es un país que tiene acceso al Océano Pacífico, mientras que Bolivia, que también es un país que forma parte de la comunidad hispanoamericana, fue privada de la propiedad del acceso al Océano Pacífico como consecuencia de la guerra
que hubo la Guerra del Pacífico, en la que también nosotros participamos y en la que perdimos, gran parte del territorio, una buena parte del territorio peruano. Bueno, hemos estado hablando de Andrés Bello como uno de los primeros representantes de esta generación libertadora, y le hemos dado un relieve especial precisamente porque fue un escritor, pero a la vez fue un líder, fue un hombre muy culto, muy productivo en el plano de la escritura, también vasto en el horizonte de sus conocimientos. Fue un hombre con una gran formación humanística, con un gran conocimiento de las culturas tradicionales, las culturas clásicas de Occidente, la cultura griega, la cultura romana. Luego conocía también la literatura española desde sus tiempos del mío Cid, ¿no? Y luego también era un hombre muy informado, un hombre conocedor, por ejemplo, de la realidad de Inglaterra, que es un país europeo, pero que tiene otra lengua, tiene otro sistema de gobierno. Hasta hoy es un país donde está vigente la figura de la reina Isabel II, ¿no? Y él, en esos años en que nuestros antepasados luchaban precisamente por consolidar la independencia, Andrés Bello se dedicó a la tarea de difundir la causa de nuestra independencia en el contexto de la Inglaterra de ese siglo, que ciertamente nos apoyó no tanto por razones democráticas, sino porque los ingleses tenían como una suerte de propósito el de reemplazar a España, ¿no? O en todo caso ampliar sus nexos comerciales, económicos, con estos países ubicados entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? De manera que había un interés económico, comercial, financiero y por cierto también de carácter ideológico, ¿no? Inglaterra tenía interés en que España liberara, ¿no? A los que iban a ser los nuevos países de Hispanoamérica, ¿no? Y por eso es que Inglaterra colaboró con nuestros ejércitos, con nuestros líderes hispanoamericanos en la tarea de consolidar la independencia en las primeras décadas del siglo XIX. Y especialmente en el caso de Andrés Bello, debemos señalar que él, por razones de fuerza mayor, se vio obligado a estar en Inglaterra entre el 1810 y 1829, como ya hemos señalado, ¿no? Y es importante señalar estos datos referentes a los años, porque en ese lapso de casi 2 décadas, Andrés Bello escribió y publicó los 2 textos más importantes, las contribuciones mayores que tuvo este gran escritor a nuestras letras. Es verdad que escribió muchos otros textos, ¿no? Pero que la posteridad, diríamos, no los ha considerado tan importantes como estos otros 2, que son Alocución a la poesía y Silva a la agricultura de la zona tórrida. En la clase anterior hemos hecho una lectura de algunos fragmentos de la Alocución a la poesía, que es un poema escrito a la manera tradicional, a la manera neoclásica, que era la que predominó o predominaba en aquellas décadas del siglo XIX, ¿no? Y a través de ese famoso poema, de esa famosa alocución a la poesía, Andrés Bello señaló una especie de programa para nuestra literatura. Mire la conciencia, mire la lucidez de este hombre, que siendo un intelectual
de un país como Venezuela, y que por tanto podría haberse restringido en su pensamiento solamente a su país. Sin embargo, tenía, y eso hay que destacar, tenía una visión de conjunto. Era un hombre consciente de que por razones idiomáticas principalmente y también por razones históricas, nuestros países eran una comunidad, en la medida en que tenían un idioma en común, el español que nosotros hablamos, el español que estamos utilizando en esta misma clase para evocar aquellas décadas en que don Andrés Bello, insigne humanista del siglo XIX, ¿no?, escribió y dio a conocer estos dos textos fundamentales. Como estoy indicando, Alocución a la poesía siempre será recordado como el poema que Bello le dedicó a la poesía como arte, como expresión verbal, con el propósito de que este arte que había surgido en la cultura occidental también se hiciera presente en nuestro continente. Por eso le llama alocución a la poesía, elogio a la poesía. Pero ese elogio a la poesía, ese elogio de alguien que cultivaba la poesía, ese elogio, diríamos, tenía también como propósito incentivar para que los escritores de estas nuevas naciones también practicaran la poesía, también escribieran poemas, que no se sintieran, diríamos, disminuidos porque en la literatura europea había figuras como Dante, como Virgilio, como Homero, como, en fin, otros grandes escritores, ¿no?, de esos siglos, sino que también en nuestro continente iban a surgir voces extraordinarias en el campo de la poesía. Por eso es que allí, en Alocución a la poesía, disculpen la redundancia, en ese poema él señaló una suerte de proyecto, una especie de plan piloto para el desarrollo de nuestras letras hispanoamericanas como herederas, sin duda, de la literatura española, pero al mismo tiempo también como literaturas que iban a expresar poéticamente los diversos aspectos del mundo americano, de ese mundo que fue descubierto por Colón, europeo, pero que al haberse constituido ya en países independientes, estos países independientes tenían también el pleno derecho de no ser ya en el plano literario seguidores de la literatura española, sino que utilizando este idioma español que nos unía a España, sin embargo, podíamos escribir, podíamos crear textos alusivos a nuestra realidad, alusivos a nuestra geografía, alusivos a nuestra diversidad cultural, a nuestra diferenciación en los más variados aspectos de la realidad humana, natural, vegetal, animal, etc., ¿no? Era un mundo al que había que cantar. Ese es el sentido que tiene Alocución a la poesía. Pero quiero leer en esta clase, para cerrar lo que corresponde a Andrés Bello, quiero leer aquí fragmentos de ese otro gran poema que sí ha pasado a la posteridad. Es decir, en toda aproximación a la literatura de Andrés Bello siempre se considera a esta famosa Silva a la agricultura de la zona tórrida, ¿no? El título puede sonar un poco extraño en estas circunstancias y precisamente por ello queremos contextualizar, diríamos, cómo debemos entender Silva a la agricultura de la zona tórrida. ¿Por qué puede ser pertinente detenernos en este poema? Considero que en este poema Andrés Bello expresa su preocupación por algo fundamental como es el desarrollo de la América hispánica.
todas las naciones, todos los países tienden al desarrollo material, al desarrollo económico, al desarrollo humano, al desarrollo científico, al desarrollo literario, ¿no? Al desarrollo que permita que todos tengan acceso a los bienes o a los servicios que va inventando, que va creando el ser humano, ¿no? Entonces, en el siglo XIX ya se habían hecho grandes inventos, el ser humano había avanzado, las sociedades ya estaban accediendo a muchos bienes materiales, pero en el caso de nuestro continente, por haber sido principalmente colonias o virreinatos de España, el atraso material, el atraso en las diferentes áreas de la economía, de la agricultura, de la ganadería, etc., el atraso era inmenso, ¿no? Entonces, hecha esta constatación, Andrés Bello, poeta, pero también hombre que tenía en cuenta los aspectos materiales de la vida, pensó y luego lo plasmó en el poema, pensó que quizá una de las principales riquezas de nuestro continente era la agricultura. Claro, la agricultura relacionada también con la ganadería, ¿no? Es decir, ¿de dónde íbamos a constituirnos como países? ¿De dónde iban a salir los recursos para que pudieran vivir y crecer y desarrollarse y acceder a los bienes de la cultura, de la educación? ¿A qué iban a recurrir los nuevos habitantes de estos países recién constituidos? Había que recurrir sin duda principalmente a la agricultura. ¿Por qué a la agricultura? Porque históricamente está demostrado que quizá la primera actividad que desarrolló el ser humano, una vez que tuvo ya un cierto nivel de diferenciación de demás especies animales, porque la agricultura permitía satisfacer una de las principales necesidades, que era la necesidad de la alimentación. Es decir, sin comer no vivimos, ¿no? ¿Y cómo es que hay que comer? Una vez que el ser humano se ha dado cuenta que, bueno, sí, puede coger los frutos que están allí, pero al mismo tiempo eso no es suficiente. No es suficiente ser solamente recolectores de los bienes o de los recursos o de los frutos que nos ha dado la naturaleza, sino que también hay que sembrar, ¿no? También hay que sembrar, hay que romper la tierra, abrir con los surcos, es decir, hay que desarrollar la agricultura en grandes dimensiones para poder satisfacer las necesidades alimentarias de estos países que están en pleno proceso de desarrollo. ¿Y por qué es que insistió Andrés Bello principalmente en el desarrollo de la agricultura? ¿Por qué no mencionó la minería, por ejemplo? Que también es otra fuente importantísima para la generación de recursos económicos, sin duda, ¿no? Desde el punto de vista de los bienes materiales, sin duda, los metales fueron lo que más explotaron los españoles en los siglos coloniales. Pero la orientación de Andrés Bello a la agricultura obedece tanto a razones históricas, a razones del pasado, como también a razones del presente, pero del presente de Andrés Bello. Con esto quiero decir que Andrés Bello había sido un gran lector del escritor latino Virgilio, ¿no? Cuya obra más importante es la Eneida, obra en la que Virgilio habla del origen divino del Imperio Romano, a través de la figura de Eneas, ¿no? Que fue una manera de emular, diríamos, al nacimiento de esa otra gran cultura, que es la cultura griega, ¿no? Pero también Virgilio habló en otros poemas, en las Geórgicas, habló de lo valiosa que es la vida agraria, la vida dedicada al cultivo de los productos, la vida austera que hay en el campo
Todo eso está cantado en su gran poema Las Geórgicas, como un homenaje a la agricultura que, como repito, es una de las principales fuentes que hace posible la existencia de los seres humanos. Pero también en la época en que vive Andrés Bello, en esa época también la agricultura ya, diríamos, había alcanzado un mayor desarrollo, porque ya había maquinaria, ¿no? Ya habían instrumentos más modernos que los tradicionales para romper la tierra, sembrar las semillas y luego cuidar esas semillas para que se produjeran los frutos que iban a ser necesarios para la subsistencia de los seres humanos. Entonces, Andrés Bello, con esa inteligencia preclara que lo caracterizó siempre, escribió este poema con el propósito de hacer un homenaje literario a Virgilio, a su poema Las Geórgicas, una alabanza a la vida austera, a la vida sana del campo, dedicado al cultivo de los elementos de la alimentación, como también Andrés Bello fue receptivo a la política del siglo XIX, a la política a nivel mundial, según la cual la agricultura sin duda es un elemento indispensable en toda sociedad, ¿no? Entonces, sea una sociedad tradicional o moderna, de todas maneras, ¿no? Las grandes potencias actuales y del pasado siempre cuidaban mucho del desarrollo de la agricultura. ¿Por qué? Porque sin la agricultura no hay posibilidades de sobrevivir, porque también las especies animales también dependen de los productos de la agricultura, ¿no? Entonces, al proteger la agricultura, al valorizar la agricultura, al cultivar los campos, ¿no?, estaba de alguna manera garantizando la existencia, el desarrollo de las sociedades humanas. Y por eso, en recuerdo de esa época del pasado, ¿no?, de esa época del Imperio Romano, que fue la época más estable, diríamos, ¿no?, en que la principal actividad era la agricultura y no la guerra, como ocurrió después, ¿no? Entonces, Andrés Bello también pensó en que estos nuevos países necesitaban organizarse, sobre todo en aquellas actividades que iban a ser necesarias para que estos países realmente alcanzaran un desarrollo, ¿no?, un desarrollo comparable al de los demás países. Por eso es que escribió esta Silva a la agricultura de la zona tórrida. Zona tórrida porque efectivamente nosotros estamos ubicados en una zona de calor, ¿no?, en una zona de clima apropiado para el cultivo de los más diversos productos, como ustedes van a tener oportunidad de escuchar ahora que lea este poema. Entonces, para nosotros, personas de la ciudad, nos puede sonar un tanto extraño, algo exótico, el que la poesía cante a la agricultura. No, de ninguna manera. La agricultura es algo esencial para todos y cada uno de nosotros, porque dependemos de esos productos. Más en estos tiempos de pandemia, ¿cuál es una de las principales fortalezas que nos impide caer bajo las garras de la enfermedad? Precisamente la buena alimentación, ¿no? Y esa buena alimentación, incluso la propia producción de la medicina, depende de las raíces, de los frutos que da la tierra. Por eso la tierra en la concepción andina es sagrada, es la mamapacha, ¿no? De alguna manera, aunque no se haya expresado en esos términos, considero que Andrés Bello, como humanista que era, tenía claro que nuestra única fortaleza como seres ya liberados de nuestra condición de seres simplemente irracionales, la única condición para asegurar la supervivencia de nuestra especie era el trabajo, principalmente el trabajo del campo,
porque requería de una